Listo, pues. Buenas noches a todos. Eh, Hoy vamos a exponer los fundamentos neurobioquímicos de la enfermedad del Alzheimer. Desde, o sea, haciendo una integración multiómica, o sea, de todas las ómicas, y su impacto sistémico. O sea, su impacto desde sus causas sistémicas hasta sus efectos fisiológicos y em, sintomáticos. Entonces, eh, empecemos primero definiendo el Alzheimer. El Alzheimer, según una redefinición molecular del NIA en 2024, la definición biológica es una transición de demencia a cambios neuropatológicos de la enfermedad. Esto quiere decir que eh, se, o sea, básicamente se desarrolla una demencia desde cambios, o sea, cambios que se dan dentro del cerebro que se consideran neuropatológicos y los cuales pues llevan a la neurodegeneración y esto causa el Alzheimer. Entonces, este inicio biológico se puede dar hasta 20 años antes de los síntomas, o sea, antes de siquiera los síntomas. Y aquí podemos ver básicamente cómo se dan esas fases del continuo biológico del Alzheimer, o sea, de este proceso largo que se da para que se desarrolle. Entonces, primero estamos con la fase preclínica, donde empiezan a desarrollarse amiloides beta. Entonces se desarrollan amiloides betas, se desarrollan proteínas tau. Y bueno, esto se da mediante, o sea, se puede detectar eh, es- este desarrollo de estas proteínas, eh, pero se observa mediante una cognición normal. ¿Escribiste algo? No, 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 continúa, continúa. Ok. Y bueno, después se da el deterioro cognitivo leve o MCI, donde se presentan todos los biomarcadores, o sea, las amiloides betas, la tau mediada y se presenta una atrofia o neurodegeneración. Entonces, esto se da a lo largo eh, de 2 o 3 décadas antes del deterioro cognitivo clínico o de llegar a un diagnóstico clínico tradicional. Entonces, eh, al final se da la demencia, o sea, el compromiso funcional, ya cuando todos los marcadores llegan al tope, o sea, llegan a una gran magnitud y el deterioro cognitivo clínico ya está bastante avanzado. Entonces, a lo largo de 1, 2, 3, 3 y media décadas, a las 4 décadas más o menos, ya tenemos básicamente los síntomas de la enfermedad. De ahí entonces estudiamos desde cómo se da esto desde la parte genética. Entonces, estudiamos un poco de cuál es la arquitectura genómica, o sea, desde lo que es ¿cómo se llama? La genética mendeliana y cuál es la susceptibilidad poligénica, o sea, cuáles genes son los que vuelven susceptible al organismo a esta patología. Entonces, empecemos con básicamente cuando ciertos genes son autosómico dominante. O sea, si hay alguna mutación en cualquiera de los genes que se muestran aquí, bueno, esto en el Alzheimer temprano.
que es menos del 5% en todos los casos de Alzheimer. Pero si se presenta alguna mutación en el cromosoma 21, en el gen APP, o en el gen PSEN1, en el cromosoma 14, o en el PSN2, en el cromosoma 1, pues se da un aumento de las placas alfa beta 42 y alfa beta 40. Y esto pues básicamente pues eh, influye directamente en el complejo eh, PSEN, o lo que conocemos como la gama secretasa. En el otro tipo de Alzheimer, que es el Alzheimer tardío, que es más del 95% de todos los casos de Alzheimer, es, ya es un caso multifactorial. Esto significa que en varios de los cromosomas, de muchos genes se pueden sobreexpresar, y dependiendo del punto en el que se sobreexpresen, pues se va a dar la enfermedad. Entonces, el más destacado aquí es el ApoE epsilon 4, que básicamente este es el gen que disminuye el aclaramiento de las alfabetas. Entonces, si se sobreexpresa demasiado este gen, pues baja el aclaramiento de las alfabetas y básicamente se acumulan. Entonces, pues este es básicamente uno de los principales factores por los cuales se da el Alzheimer tardío. También se da cuando se sobreexpresan el TREM2 y el CD33, lo cual afecta directamente a la inmunidad dentro del cerebro. Y también si se sobreexpresa PIN1 o PICAM, que estos se inducen la endocitosis. Más adelante explicamos un poco más de qué se trata. Bueno, sigamos con, ya tenemos la cuestión genética, sigamos con la epigenética y el transcriptoma. Entonces, bueno, aquí tenemos básicamente eh, o sea, qué mecanismos de regulación son afectados dentro del Alzheimer. Entonces tenemos la heterocromatina con metilaciones de DNA y factores de transcripción que no pueden acceder a esos genes por estar metilados. Y también tenemos la leucromatina abierta, que se da la acetilación de histonas. Entonces, dentro de la metilación del ADN, dentro del Alzheimer se da la hipermetilación de genes neuroprotectores. Por ejemplo, en ANK1 o el BDNF, entonces se silencian estos genes y pues ya no hay neuroprotección. También tenemos la modificación de histonas. eh, en, o sea, se da una reducción de la acetilación en promotores de la plasticidad sináptica. Entonces también se reduce la plasticidad y es difícil generar nuevos recuerdos sin plasticidad sináptica. Y eh, esta red de regulación epigenética es la que precede a la formación de placas. Y es lo que se conoce normalmente como deriva epigenética, lo cual es uno de los principales factores del envejecimiento y de las enfermedades neurodegenerativas. Esto se trata con reprogramación celular, específicamente la reprogramación parcial epigenética que se da en los factores de Yamanaka o factores OSK, y la inducción de estos factores de Yamanaka, su sobreexpresión inducida, hace que se revierta el reloj epigenético, volviendo, devolviendo la célula a un estado más juvenil y retrocediendo los efectos negativos del Alzheimer. Ahora, bueno, se hizo un estudio transcriptómico con RNAs secuencia. eh, bueno, este RNA secuencia básicamente es o sea, es una secuenciación de RNA que se hace
en células individuales para ver cómo se está dando su actividad transcriptómica. Entonces, se hizo básicamente la medición en células de control y en células con Alzheimer y se la hizo dentro de microglía y neuronas. Entonces, empezando por la microglía, se detectó que la microglía estaba en un estado DAM, esto significa que la microglía, o sea, es un estado de la microglía que se llama microglía asociada a la enfermedad. Y básicamente se da la sobreexpresión de genes proinflamatorios y fagocíticos. Entonces, estos genes básicamente son estos que ven aquí, que se llaman TREM2, APOE, SPP1. Estos son genes proinflamatorios y fagocíticos que pues en el grupo de Alzheimer pues está en rojo porque se están sobreexpresando. Y se da, o sea, para colmo también se da una desregulación, o sea, se da una em, se baja la expresión de genes homeostáticos, o sea, genes que eh, pues mantienen la homeostasis y básicamente el equilibrio sistémico dentro de la microglía. Entonces dejan de expresarse eh, los NPTX2, los SIT1 y otros genes homeostáticos. Por esa razón en el grupo de Alzheimer se encuentra en azul, porque baja su expresión. Y en las neuronas también se da algo que se llama splicing alternativo tóxico, que básicamente forma, o sea, se generan isoformas tóxicas por fallo del spliceosoma o complejo de splicing o complejo de empalme. Entonces, como ya no hay empalme, este splicing alternativo pues empieza a generar em, múltiples RNAs de una sola copia, pero esos RNAs son isoformas tóxicas y estos hacen que se pierda la plasticidad sináptica. También se generan ARNs no codificantes y pues esto pues genera un descontrol en la morfología dendrítica, como la desregulación del microRNA 132. Bueno, llegamos entonces a la parte de qué sucede a nivel proteómico y a nivel, digamos, de homeostasis mineral, por decirlo así. Entonces, antes de esto tenemos que explicar cómo se forman los oligómeros A beta, alfa beta, que son los principales perpetradores de este problema. Entonces, tenemos que explicar cuál es la proteómica aquí, que se da en el procesamiento de la proteína APP, que es una proteína neuroprotectora. Y esta siempre o sea, se suele, digamos, crear a partir de una vía no amiloidogénica, a través de la enzima alfa secretasa. Pero el problema es la vía amiloidogénica, donde o sea, la alfa secretasa no es la que actúa, sino que actúan dos enzimas que son la base 1 o beta secretasa y me parece que este es gamma secretasa, bueno, eh, y secretasa, podemos decirle por el momento. Entonces, al hacer este corte secuencial, el producto final es el alfa beta 42, que esta es lo que genera, o sea, lo que va generando monómeros. Al final, esos monómeros forman oligómeros, que estos ya son solubles. Esos oligómeros forman protofibrilas y esas protofibrilas son el componente que forman las placas seniles insolubles, que son las placas beta amiloides. Entonces, el problema aquí
más que las placas beta-amiloides, son los oligómeros solubles. Esos oligómeros formados por alfa beta 42. Porque son las especies más neurotóxicas eh, y incluso más neurotóxicas que las placas. Entonces, su toxicidad causa disrupción de la membrana, eh, bloqueo de LTP, que LTP, tengo por aquí el concepto. Sí, es un segundito. Carajo, me perdió. Ah, aquí está. Potenciación a largo plazo. La potenciación a largo plazo es el desarrollo de la plasticidad sináptica. Está la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. Cuando hay potenciación significa que la plasticidad sináptica aumenta y cuando hay depresión a largo plazo significa que la plasticidad sináptica disminuye. Entonces, se da el bloqueo de básicamente la potenciación a largo plazo de la plasticidad sináptica. Entonces, también se da el secuestro de los receptores sinápticos y eso ya lo podemos ver en esta diapositiva. Entonces, básicamente aquí es, o sea, debido a estos oligómeros alfa beta, es lo que se da la hipótesis del calcio. Lo que dicta esta hipótesis es que los oligómeros alfa beta más la hiperactividad del receptor NMDA, porque estos los hiperactivan, entonces estos receptores que son los que se encargan del flujo de calcio extracelular al interior de la célula, pues al hiperactivarse, pues básicamente se da un influjo masivo de calcio. Entonces el problema es que la neurona se empieza a llenar de calcio. Y eso es súper, súper malo porque el calcio es, digamos, el encargado de regular procesos de registro de memoria, podríamos decirlo así. Es como la señal que permite registrar memoria a través de un puerto específico que sería, bueno, una espina sináptica. Entonces, si empieza a haber un influjo masivo de calcio, pues esto es un problema para la célula porque no puede, eh, o sea, no puede, la neurona no puede funcionar bien y no puede establecer recuerdos perfectamente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues se empiezan a activar enzimas de inflamación y también de, eh, bueno, enzimas asociadas a la apoptosis y enzimas asociadas a básicamente a la destrucción o a la, bueno, inflamación en general. Entonces se activan las caspasas, que estas son enzimas asociadas a la apoptosis sobre todo, y también la fosfatasa calcineurina. Entonces, al final lo que sucede es que se da una depresión del... Se me olvidó otra vez el término. em, espera, dep- depresión depresión a largo plazo de la plasticidad sináptica. Entonces, eso, se da una depresión a largo plazo de la plasticidad sináptica y también con esto se da la pérdida de espinas. Como ya no hay plasticidad sináptica, pues se empiezan a, ya no hay movimiento de las espinas dendríticas y las espinas dendríticas empiezan a perderse, empiezan eh, a destruirse. Y también otro problema, hay que no lo dije antes, es que la fosfatasa calcineurina suele... Ah, bueno, entre las caspasas, la fosfatasa calcineurina y las calpaínas suelen hacer un daño en el citoesqueleto, o sea, básicamente en las proteínas eh, de la, de la membrana plasmática. Entonces se empieza a degradar la membrana plasmática y es como si la célula empezara a canibalizarse por dentro. Entonces, pues eso, empieza a darse un fallo en la neurotransmisión y eh, empieza a darse excitotoxicidad por glutamato, porque ya no hay entrada de glutamato tampoco. Entonces, pues eso, la célula empieza, bueno, la célula utiliza el glutamato para eh, sobreexcitarse, pero entonces en este caso se da una excitotoxicidad.
Entonces, bah, se da todo un caos. Y de ahí pasamos a la parte de la proteómica 2, que básicamente es cómo se da la degeneración de este citoesqueleto vía proteína tau y, y por el fallo en la proteostasis. Entonces, primero explicar lo que es la proteína tau. Básicamente la proteína tau son esas, digamos, esos microtúbulos que, bueno, no, mentira. Básicamente son proteínas que están en los microtúbulos y que son como las proteínas estructurales de estos microtúbulos. Entonces, cuando hay un fallo en la proteostasis, que se da con lo anterior, con el problema del calcio, pues se da una hiperfosforilación por parte de las quinasas GSK3 beta y una quinasa dependiente de ciclina 5. Entonces, esto hiperfosforila la proteína tau y entonces, pues, básicamente se empieza a desintegrar el microtúbulo porque esta proteína se hiperfosforila. Entonces, el microtúbulo se desambla y esto causa un fallo de transporte axonal. Entonces, la célula pierde su soporte metabólico. Entonces, bueno, eh, en fin, el tal es que cuando se desintegra el microtúbulo, lo que sucede con las proteínas de esos microtúbulos es que forman los ovillos de los, a ver, ¿cómo es que era? Ovillos de fibrilina. Y va, pasemos a la metabolómica. ¿Cómo se afectan las mitocondrias dentro de las células del cerebro? Sobre todo pues se encuentran en las neuronas y sí, pues estas no funcionan tanto, pero obtienen soporte metabólico de los astrocitos que también tienen otras vías de eh, procesar la glucosa. Bueno, entonces se da una crisis energética. Eh, empiez- Empiezan a hipermetabolizar glucosa y... Uy, puchica. Aquí está re mal escrito. Reducido, ¿qué? Esa parte sí no la miré antes. Y bueno, se da una resistencia a la insulina. Entonces esto se traduce como un diabetes tipo 3. Entonces pues esto causa un daño específicamente en el complejo 4 de la mitocondria por las alfabetas. Entonces esto empieza a generar radicales libres que empiezan pues básicamente a oxidar todo. Son especies reactivas de oxígeno. Entonces esto causa daño al DNA mitocondrial y pues todo el problema es eso, el estrés oxidativo. Entonces también se da la peroxidación lipídica, refiriéndonos a la reacción de Fenton. Esto quiere decir que las especies reactivas de oxígeno reaccionan con el hierro que se encuentra en la mitocondria y esto genera el radical hidroxilo, que este es altamente reactivo, o sea, altamente oxidante y pues empieza a quemar pues, a lo loco. De ahí podemos pasar al inmunometabolismo, eh, que aquí es básicamente pues la interacción, se llama la sinapsis tripartita, que es básicamente cómo se da, cómo se afecta la interacción neurona, astrocito, microglía. Entonces tenemos primero los astrocitos que se transforman en astrocitos reactivos A1 y entonces empiezan a formar cicatriz glial y a ser proinflamatorios. Entonces se pierde el ciclo glutamato-glutamina, por lo cual la neurona pierde el soporte metabólico. Y pues eso,
también se da la cicatriz glial, por lo cual básicamente como que o sea, la neurona queda con una cicatriz glial que no permite que, digamos, se pueda llegar ahí a hacer algún tipo de reparación. Entonces, el otro factor es la microglía. La microglía es el guardián, digamos, se vuelve una microglía asociada a la enfermedad, como lo dije antes. Entonces, lo que sucede es que eh, esta microglía activa un inflamasoma, que es el NLRP3. Y pues ya el inflamasoma empieza a liberar citoquinas como la interleucina 1 beta o el factor de necrosis tumoral alfa. Y estas citoquinas pues son moléculas inflamatorias. Entonces toda la sinapsis tripartita está llena de inflamación y está hecha un caos. Y pues así es como se va degradando todo en ciclo. Entonces llegamos a la integración sistémica, básicamente eh, como esto pues, digamos, toda esta cuestión llega a o sea, a afectar dentro de la conexión, o sea, de la sinapsis cerebral. Entonces, lo primero es que pues se da la pérdida de espinas. Entonces, debido a la depresión a largo plazo o la inhibición de la potenciación a largo plazo, que básicamente vendrá a ser más o menos lo mismo. Y pues se pierden las espinas, se internalizan ciertos receptores y bueno, se pierden las espinas dendríticas. Al final eh, se da una disrupción de oscilaciones teta y gamma, o sea, básicamente las frecuencias eléctricas que se dan dentro del cerebro. Si no estoy mal, las tetas son las fuertes y las gamas son las débiles. No me acuerdo cómo era exactamente, pero una se da cuando se está haciendo un gran esfuerzo cerebral y la otra se da cuando el cerebro está tranquilo. Y esto, o sea, estas sirven para la codificación de la memoria. Entonces, pues esto se disrumpe y se da el colapso del sistema colinérgico. O sea, básicamente el área del cerebro que sirve como provisión de acetilcolina. Entonces, pues eso, eh, se, digamos que colapsa el sistema y por lo tanto ya no hay, ya no hay una provisión de acetilcolina para el resto de células del cerebro. Esto afecta al precunio y al cingulato. No recuerdo exactamente cómo se traducen al español, sinceramente. Bueno, ¿y esto cómo se traduce dentro de la expresión? O sea, ¿cómo se expresa clínicamente? Primero, empecemos por el sistema límbico. Cuando el sistema límbico se ve afectado por toda esta cadena de reacciones, se empieza a expresar como cambios conductuales, como por ejemplo la apatía. La persona empieza a desarrollar síntomas de apatía hacia los demás y pues básicamente comportamientos extraños de, de rechazo a ciertas, digamos, conexiones normales o sí, básicamente pues a un diálogo recurrente, pues eso, empieza a haber comportamientos extraños de apatía. Y también está el lóbulo medial temporal, que cuando es afectado también se da la amnesia anterógrada. O sea, básicamente se afecta la consolidación de recuerdos y aquí es donde se empieza básicamente a ver una pérdida de memoria. Entonces la persona ya no puede recordar fácilmente las cosas y pues se empieza a ver eso, un olvido continuo. Y cuando ya se da el problema
o sea, cuando ya, o sea, bueno, ahí ya se puede hacer un diagnóstico bien, pero ya el problema ya empeora cuando llega a la con corteza temporoparietal, que básicamente se da afasia y apraxia y agnosia, básicamente problemas motores. Entonces, se da problemas de coordinación y básicamente comportamientos extraños y repetitivos del cuerpo. Eh, Hay que aclarar una cosa y es que la progresión BRAC, o sea, la progresión, esto se le llama a esta parte de la progresión de la enfermedad, es, pues básicamente se da a la proteína tau y no a las placas betamiloides. Entonces, todo está directamente correlacionado con la carga de la proteína tau y eso causa la pérdida sináptica. Las betamiloides no tienen tanta carga como tanta, digamos, carga sistémica o tantas consecuencias fisiológicas como la carga de la proteína tau. Y pues eso, entre todo esto, pues eh, se da la muerte neuronal masiva y la atrofia macroscópica. Y podemos decir que la progresión de esto, pues, determina las consecuencias sintomáticas. Entonces, ese es básicamente todo el recorrido de cómo se da la enfermedad. Entonces, podemos inferir cuáles son el estado actual de la investigación y otras estrategias moleculares. Para empezar, tenemos inmunoterapia, que se utiliza un anticuerpo monoclonal llamado lecanemab y este utiliza la microglía para eliminar las protofibrilas o placas. Entonces, pues eso, esta es una terapia emergente desde la inmunología para poder eh, tratar el problema. Y otra es o sea, otra es el diagnóstico o la medicina de precisión a través de la inteligencia artificial. Entonces, se utiliza una proteína, la proteína Tau 217, básicamente para una detección presintomática, o sea que se pueda detectar los síntomas antes de tiempo y antes de que se desarrolle la enfermedad. Y entonces esta sería como la síntesis integradora, básicamente todo el recorrido. Entonces empezamos con la genética, con genes que se expresan como la APOE4 para que se genere eh, la enfermedad, la epigenética con metilaciones y acetilaciones. Y pues esto está totalmente ligado al envejecimiento porque es debido a la epigenética que envejecemos. Y pues por la misma razón, pues dentro del cerebro pues puede causar otras consecuencias moleculares como la proteopatía, básicamente las patologías en la proteostasis, como el desarrollo de las alfabetas y la carga de las tau, y esto llevando a la disfunción mitocondrial. Entonces esto se expresa a nivel celular con la inflamación glial, la excitotoxicidad de calcio y el estrés oxidativo. Y en el tejido ya podemos observar la pérdida sináptica, la muerte neuronal y el fallo de redes. Entonces, al final, a nivel clínico, los síntomas que vemos son el deterioro cognitivo y la demencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que pues el Alzheimer es una patología multifactorial compleja que requiere su comprensión sistémica para abordarla terapéuticamente. Básicamente, pues esto es lo que conlleva que sea, o sea, estas enfermedades neurodegenerativas y pues en general lo que conlleva pues que se dé un envejecimiento en las células debido a que el envejecimiento pues es también una patología multifactorial muy compleja que lleva pues a estas variantes, por decirlo así. Y aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas y agradecimientos.
Todo esto lo basamos en ciertos estudios bastante recientes y de carga académica bastante concreta, como los del NIA y como los de la Lancet Commission. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ya, eso es todo. ¿Qué piensas? Aló. Uy, cómo se haya dormido. Aló. Aló.